Buenas tardes. Hoy, como ya por lo visto ya he recibido algunos correos diciendo de que no entendían ustedes la tarea de física de reacciones químicas, bueno, de química de reacciones químicas, voy a explicar cómo hacer la tarea 4. Lo más seguro es que os manden una autoevaluación con problemas parecidos para que ustedes me lo entreguéis. Ya que estoy haciendo la tarea yo, pues no me parece muy correcto que os valore la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, Eh, el ejercicio 4 dice, el azufre, el símbolo del azufre es el zinc, ZN. Se combina para dar sulfuro de zinc, ZNS, en la proporción, 10,7 gramos de azufre con 21,8 de zinc. Calentamos en un crisol 6,54 gramos de zinc con 20 gramos de azufre. Y las preguntas son, indica cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso. Calcula la cantidad de sulfuro de zinc que obtendremos. ¿El sulfuro de zinc lo obtendremos puro o mezclado con otra sustancia? Bueno, aquí lógicamente lo primero pasa por saber cuál de los dos es el limitante. Pero claro, para no tener que hacer muchos cálculos, vamos a observar que aproximadamente de azufre vamos a tener en la proporción estequiométrica, esto se basa, aquí vamos a utilizar dos conceptos básicos de la química. La ley de conservación de las masas, y la ley de las proporciones definidas. Entonces, aplicando la ley de las proporciones definidas, sabemos que 10,7 gramos de azufre se van a mezclar con 21,8 gramos de zinc. O sea, vamos a necesitar aproximadamente el doble, ¿no?, de zinc que de azufre. Por lo cual, si vamos a necesitar el doble de zinc que de azufre, lógicamente vamos a necesitar para 20 gramos de azufre, pues 40 gramos de zinc, ¿no?, aproximadamente, a grosso modo. Y aquí nos observamos que lo que tenemos de más, ¿qué es? Azufre, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, aquí no vamos a hacer ninguna operación. Pero de todas maneras, sí, ahora voy a hacerlo con operaciones, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro que el reactivo limitante va a ser el zinc, ¿no? Que tenemos fíjate bien lo que tengo de zinc, 6,54 gramos de zinc para 20 gramos de azufre, ¿no?, cuando tendríamos que tener para 20 gramos más de 40 gramos de zinc, ¿no? Entonces, el que es aquí el reactivo limitante, lógicamente va a ser voy a poner un poquito más así, va a ser el zinc, ¿no? Pero de todas maneras vamos a comprobarlo numéricamente. Pues lo hago con una simple regla de 3, ¿no? Si yo necesito 8,7 gramos de azufre para reaccionar con 21,8 gramos de zinc, ¿no? ¿Cuántos gramos de zinc tengo? Vamos a hacerlo para no 6,54, ¿no?, gramos de zinc. Bueno, vamos a ponerlo ya que tenemos el símbolo, vamos a utilizar el símbolo. ZN. ¿Cuántos gramos? Vamos a ponerlo con ¿cuántos gramos de azufre, voy a necesitar? Pues una simple regla de 3. Pues donde que los gramos de azufre van a ser igual a 10,7 por 6,54 dividido por 21,8 gramos. Con lo cual, esto me va a dar, me vengo a la calculadora, ¿no?, porque voy
ha salido, aquí está, ahora va a salir. Quiero que se vea. Ahí está la otra. Ay, Dios mío, ahora. ¿Dónde está la calculadora? Ahora perdí la calculadora. Aquí estaba, un momentito, que lo he sacado de abajo. Que lo quiero poner minimizar y lo que he hecho es ponerlo así. Ahí está, ¿vale? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sería 10,7 por 6,54 dividido todo por 21,8 y da 3,21. O sea, yo voy a necesitar de azufre 3,21 gramos, ¿no? De azufre. Pero claro, fijarse bien, de azufre ¿cuánto tengo? De azufre tenía 20 gramos, ¿no? 20 gramos. Si tenía 20 gramos de azufre, lógicamente me va a sobrar azufre para la reacción, ¿no? Para que se produzca la reacción. Luego, el reactivo limitante va a ser el signo. Ponemos entonces, esta es la primera pregunta. El reactivo. ¿Qué quiere decir que es el reactivo limitante? Que cuando se ha consumido todo el zinc, se para la reacción. Es el zinc. Y el azufre está en exceso. ¿De acuerdo? Ha quedado claro, ¿no? Porque tenemos 20 gramos de 20, lo que nos va a sobrar de zinc será menos 3,21, o sea, me va a sobrar de zinc 9, me llevo una, 7, me llevo una gramos de azufre, me va a quedar sin reaccionar en el crisol, ¿de acuerdo? O sea que cuando se hace la contestación de la tercera pregunta, pues bueno, vamos a ir por partes. Bueno, la tercera pregunta que es, calcula, estoy haciendo lo peor. Calcula la cantidad de sulfuro de zinc que obtendremos, ¿no? Entonces, ahora este es el apartado B, ¿no? Yo lo que tengo que aplicar aquí, vamos a hacerlo con otro color. Yo aquí lo que tengo que calcular, ¿no? Tengo que calcular el sulfuro de zinc que se forma, ¿no? ¿Cuánto sulfuro de zinc se va a formar? Aquí lo que aplico es la conservación de la masa. Entonces, lo primero vamos a poner la reacción. La reacción es azufre más zinc, ambos en estado sólido, para obtener, que malamente me ha salido la Z, ¿no? Vamos a borrar, para obtener sulfuro de zinc, ¿no? Entonces, estos son los reactivos y esto es el producto formado. De sulfuro voy a tener lo que hemos calculado anteriormente, ¿dónde está? 3,21, ¿no? Esto lo voy a tener de azufre, lo que yo voy a emplear en gramos, ¿de acuerdo? Más de zinc, que el reactivo limitante, del que solamente dispongo 6,54, y ahora hago la suma, y esto va a ser la cantidad, la suma de ambos, la cantidad de sulfuro de zinc que se va a obtener. Sería 4 más... Esto es matemática, por favor, esto no es tan difícil. 5 más 2, 7 y 6 más 3, 9. Esta es los gramos de sulfuro de zinc que se va a formar. Lógicamente, va a quedar sin reaccionar, aparte,
los 16,79 gramos de azufre, ¿de acuerdo? Que eso será la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es? Dice, el sulfuro de zinc, ¿lo tendremos puro o mezclado con otras sustancias? Pues lógicamente, el sulfuro de zinc, C, lo vamos a tener mezclado ¿con qué? Con el azufre, que al estar en exceso no ha reaccionado, que son 16,79 gramos de zinc que no ha reaccionado al acabarse, o mejor dicho, o consumirse el zinc, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a estar formado en el crisol, además de qué es lo que va a quedar en el crisol? Pues 16,79 gramos de zinc que no ha reaccionado, ¿de acuerdo? Estos ejercicios, los decía hacer, son relativamente sencillos, simplemente aplicar los conceptos al pie de la letra, es decir, el siguiente, ¿cuál es? Vamos a hacer otro más, el 5. Aquí tenemos el hidrógeno y el oxígeno, se combinan para formar agua en la proporción. Lógicamente, ¿cuánto es el peso atómico expresado en gramos del hidrógeno? 1. Y del oxígeno 8, ¿no? En una experiencia se han formado 0,9 gramos, bueno, eso no es 1, es 2, ¿eh? Pues son 2 hidrógenos por cada oxígeno. En una experiencia se han formado 0,9 gramos de agua y ha quedado un exceso de oxígeno de 0,5. Calcula la masa de hidrógeno y oxígeno que se ha partido. O sea, aquí este problema está mal. ¿Por qué está mal? Vamos a ver. Vamos, tabla periódica dinámica. El oxígeno es 8 y el hidrógeno es 1. ¿De acuerdo? Pues entonces es 2 hidrógenos, ¿no? Porque recordad que la es. Esto está mal y mira que lleva esos años haciendo el problema, que lo copié de un libro y al final el libro está mal. No está pisando aquí. Esto es 2. ¿De acuerdo? Porque si nos vamos a la estequiometría, tenemos que es, voy a poner ya la reacción ajustada, ¿de acuerdo? 2H2 más O2 igual a 2H2O. O, en definitiva, se van a asociar 2 gramos de hidrógeno, ¿no?, con 8 de oxígeno. Luego esto es un 2. Esto es un 2. ¿Vale? Corregidlo en la tarea que tenéis ustedes en clase. Con lo cual, si en una experiencia se han formado 0,9 gramos de agua, o sea, yo voy a tener, vamos a poner la reacción. Esta es la reacción que tenemos. Como da en peso, me da igual la estequiometría, pero bueno, ya que está, tampoco pasa nada. Vamos a poner abajo, esto es el producto formado, 0,9 gramos de agua. Y ha quedado un exceso de oxígeno más 0,5 gramos de oxígeno que no ha reaccionado.
Si no ha reaccionado, lógicamente el que está en exceso es el oxígeno y el hidrógeno ha reaccionado, perdón, y el oxígeno ha reaccionado completamente. Yo no sé la cantidad de oxígeno, perdón, de hidrógeno, ni sé la cantidad de oxígeno. Lo que sí sé, o sea, vamos a hacer las cosas, te voy a explicar un poquito mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está buscando? Vamos a hacerlo bien. O sea, yo parto inicialmente, o sea, antes de la reacción, ¿no? Antes de, o sea, por la primera parte yo tengo X gramos de hidrógeno, no sé cuánto tengo, y gramos de oxígeno, ¿de acuerdo? Después de darse la reacción, tengo que de oxígeno, ay, perdón, de oxígeno no me queda nada, ¿no? Porque es el reactivo limitante. De oxígeno, como dice ahí, me va a sobrar 0,5 gramos. Parece que yo esto lo he puesto también, pues eso es de formación profesional. Las reacciones se ponen con una flecha. En este caso, no se puede componer la molécula de agua, hay que ponerla lo que es reversible a la reacción, ¿de acuerdo? Aquí tengo 0, ¿no? Una vez que se ha producido, aquí no tengo nada, se me va a formar, espérate que yo soy bueno hoy, se me va a formar ¿cuánta cantidad de agua? 0,9 gramos de agua, ¿de acuerdo? Pues entonces, como yo sé que se forma en la proporción 2,8, podría tener, que eso está mal porque había que poner 1 gramo de agua para que diera exacto, pero vamos, da igual, porque el señor que hizo esto es para mí que se le quedó un poquito el sentido bajeando, como dice vulgarmente, porque está claro que son 2 hidrógenos por cada oxígeno, pues de forma, como esto sería un medio de agua, ¿recordáis cómo se ajustaban las reacciones, ¿no? Con lo cual la razón de proporcionalidad es 2,9, perdón, 2,8. Bueno, vamos a hacerla así, no importa. Entonces yo tengo 2 gramos de hidrógeno, va a reaccionar con 8 gramos de oxígeno para obtener 10 gramos de agua, ¿no? Entonces, como tengo 9 gramos de agua, ¿no? Eso se hace con cualquiera, por ejemplo, primero lo hacemos con el hidrógeno solo y después lo hacemos con el oxígeno, da igual. Entonces, ¿cuánto hidrógeno voy a necesitar para obtener 0,9 gramos, perdón, me equivoco, 0,9 gramos de agua, ¿no? Pues simplemente la regla de 3 será x igual 2 por 0,9 partido por 10. 2 por 0,9 es 1,8, 1, es 1,8 partido por 10, me va a dar entonces 0,18 gramos. Con lo cual, de agua se puede hacer de las dos formas, o con la regla de 3, recordad que la regla de 3 es 8 gramos de O2, para dar 10 gramos de agua, o simplemente restando, ¿no? Si lo hacemos restando me va a dar 7,2, ¿no? Vamos a hacerlo y nos va a dar exactamente igual
hagámoslo como lo hagamos. ¿Cuánto oxígeno para 0,9 gramos de agua? Hago lo mismo, con lo cual X me va a dar 0,9 por 8, que es 7,2, partido por 100, se me va a dar 0,272 gramos de oxígeno, es lo que voy a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, me quedo con esta cifra, 0,72, que es lo que se ha consumido en la reacción. Y como dice que ha quedado 0,5, yo... perdón. Esto es simplemente matemática, hombre, si esto está supado. Yo lo que hago, todo es casi problemas de matemática. ¿A dónde está? Aquí está. Pues yo lo tengo. Que yo tenía inicialmente esta X, que es igual a los gramos de hidrógeno, va a ser igual a lo que yo he puesto antes, ¿no? 0,18. 0,18. Pues, ahí. Esto es la cantidad que yo tenía, 0,18 gramos. Y de oxígeno va a ser 0,72 más 0,5. 0,72 más 0,5 pues es 1,22 gramos. Entonces yo, si yo lo tengo que corregir, voy a ponerlo aquí, la X va a ser igual a 0,18, que es los gramos que tengo yo de hidrógeno, e Y, lo que voy a borrar un poquito, que no lo puedo escribir, e Y va a ser igual a 0,5 más 7,22, 1,22 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, cantidad de hidrógeno, 0,18, cantidad de oxígeno, 1,22 gramos. Ya está, es simplemente matemática, son ecuaciones matemáticas, simple y llanamente, ¿de acuerdo? Que se basan lógicamente en las leyes ponderables de la química, la ley de conservación de las masas y la ley de las proporciones finas. Pero recordad, la próxima vez que tengamos clases, que corrija la tarea, porque la tarea es 2 gramos, no 1 como está puesto ahí, ¿de acuerdo? Y ya aquí lo voy a corregir, por cierto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dar un poquito de la célula, que no recuerdo dónde nos quedamos nosotros, ya ni me acuerdo. Tipo de célula, célula vegetal. Esta ya no da. Vale, para abajo, ¿no? Nutrición heterótrofa ya no da. El metabolismo también no da. Catabolismo también. Respiración celular. Fuera catabolismo, la mitocondria. La reproducción. Voy a ver cuánto poquito voy a quedar. Vamos a ver la reproducción celular. También está bueno esto. Ahora, va lentito el ordenador, ¿eh? Ahora. Reproducción celular. La reproducción celular va a tener dos vertientes. Por ejemplo, cuando una persona crece, para que usted lo entienda, se van generando moléculas unas iguales que otras. O cuando se obtiene un individuo nuevo a partir de dos células distintas. Y eso ya lo hemos visto un poquito cuando vimos en el tema anterior la distinta reproducción que podemos tener cuando estamos viendo los animales. Puede ser asexual o sexual.
¿de acuerdo? Entonces, cuando es asexual, pues vamos a tener que se van a obtener dos células exactamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir en primer lugar de conceptos básicos y luego voy a explicar la mitosis y la meiosis de forma que distingue a cada uno de esos procesos, ¿de acuerdo? Entonces, una célula origina dos o más células hijas y tiene dos fases, la división del núcleo y la división del citoplasma, ¿no? Cuando la célula no se está dividiendo, el material genético se encuentra en el seno del citoplasma y no es visible al microscopio. Perdón, no citoplasma del nucleolo. La dispersión en el núcleo de la célula, formando un ovillo enmarañado que se denomina un ovillo enmarañado que se denomina cromatina. Están todos los cromosomas, pues están formando una especie de madeja, ¿de acuerdo? En la división celular, las moléculas de DNA, lo mismo que ADN, este es el término inglés, desoxynucleic acid, ácido desoxirribonucleico. Se enrollan y se forman cromosomas, donde los cromosomas es donde se van a localizar los genes. Se observa, esto sí se puede observar incluso al microscopio óptico, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un esquema de la reproducción celular. ¿Verdad? Estamos aquí. Empieza la mitosis. ¿Dónde empieza esto? Bueno, es que esto es un continuo, por eso lo pone de esta manera, ¿no? Entonces, empezaríamos aquí. La célula empieza a doblar el tamaño, se va duplicando la de las proteínas asociadas, ¿de acuerdo? Y cuando se va a dividir, pues empiezan a separarse, que no se aprecia, aquí está una cadena cromosómica y aquí otra cadena de cromosomas, otro juego. Y entonces llega un momento que ya el citoplasma se divide por la mitad, dando lugar a dos células distintas, pero dos células exactamente iguales, ¿de acuerdo? En ese caso, todos los cromosomas de los seres vivos cumplen los siguientes principios. Todos. Sea con la cantidad de cromosomas que tenga cada ser. Estamos diciendo conceptos básicos. O sea, todos los seres vivos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas. Cuando hay una malformación cromosómica, pues aparecen ya alteraciones en los individuos, como por ejemplo el más conocido, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down ya sabemos que tiene un cromosoma más. La evolución de las especies también hay una gran importancia las mutaciones genéticas, ¿eh? La mitad de los cromosomas de una célula son iguales en forma, tamaño e información genética a la otra mitad. O sea, los cromosomas, para que no haya ningún problema, pues tenemos dos parejas iguales para que no haya problema a la hora de transmitir nuestros genes. Entonces, estos forman parejas de cromosomas homólogos, salvo los gametos, que son cuando el gameto es la primera célula prácticamente, o mejor dicho, la primera célula es cuando tiene un gameto macho y un gameto hembra, por decirlo de alguna manera, y forma el cigoto, ¿no? Que es la primera. Todos partimos de una primera célula, todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Lógicamente animales. Entonces, el gameto, hay gameto femenino y gameto masculino. Eso solamente tiene la mitad de los cromosomas, 23 pares, ¿de acuerdo? 23 cromosomas. Y el femenino, pues igual. Y algunas bacterias que también, al ser más sencillas, pues no tienen
pares de cromosomas, ¿de acuerdo? 46 partido por 2, 23. Hay 46, son 23 cromosomas distintos y tenemos un par de ellos de recambio, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hombre, la especie humana, solamente va a tener 23 pares de cromosomas. La mosca me parece que tiene 6 pares de cromosomas. Pero muchas veces la complejidad del organismo no quiere decir que tengan más o menos cromosomas. Hay especies mucho más sencillas del hombre y tienen muchísimo más cromosomas que nosotros. Es curioso. Entonces, cada mitad de los cromosomas constituye una serie, por eso cualquier animal va a tener 2 series de cromosomas, porque tiene una pareja de cromosomas iguales. Entonces, una sola serie de cromosomas se dice que es haploide, N células sexuales, ¿de acuerdo? Diploide, 2N, vamos a tener dos pares de células. Entonces, cuando los gametos, cuando se une el masculino con el femenino, un gameto es haploide, el femenino es haploide también, y cuando se unen para formar un ser nuevo, en el cigoto, que es la primera célula, pues ya tiene la mitad de los cromosomas de papi y la mitad de los cromosomas de mami, ¿de acuerdo? Y entonces se forma un individuo que va a tener la carga genética de los dos individuos. Lo que ocurre muchas veces que una de las cadenas prevalece frente a la otra. ¿De acuerdo? La dotación cromosómica completa, el resto de las células se dice que es diploide. O sea, las únicas células de cualquier ser vivo que van a ser haploides son los gametos sexuales, el esperma y los óvulos, ¿de acuerdo? Estos son haploides, no diploides. Las demás células de nuestro organismo son diploides. Entonces, la reproducción celular, empezamos por la más sencilla, la mitosis. La mitosis, las células hijas van a ser exactamente igual que las células madre. Es una división, la primera división que os he estado explicando ustedes antes en el dibujo. Una misma célula, se van separando de las células, se van separando para acá una cadena, para otro lado otra cadena de genes, y se dividen por la mitad y se obtienen, y esa misma cadena se duplica dentro de la misma célula, dando lugar a una célula exactamente igual a la célula madre. ¿De acuerdo? La madre es 2N diploide y la hija va a ser 2N diploide. La célula lo que hace es duplicar exactamente su DNA. Entonces, eso es lo que sería, por ejemplo, lo que actualmente se conoce como la oveja Dolly. ¿Cómo es la oveja Dolly? Hacemos toda la palabra. Un clon, o sea, va a tener una persona exactamente igual que la otra. Los animales ya se ha conseguido clonar animales. Lógicamente, la ética de la medicina, de momento, prohíbe clonar seres vivos humanos por las posibles consecuencias, tanto judiciales como de otra índole, que puede tener tú obtener una copia exacta de ti mismo. Ya hemos visto muchas películas, ¿no?, de Hollywood, donde se hacen copias exactamente igual de una persona para obtener, por ejemplo, un riñón, un corazón, un ojo, un brazo, de recambio para la persona que ha donado sus genes para obtener un clon, ¿de acuerdo? Lógicamente también hay mucha parafernalia en las películas, no crece todo lo que dicen en las películas. La reproducción que se realiza en todos los tejidos del organismo es de esta manera. Mitosis, crecemos en los seres vivos, bueno, somos los seres vivos, también las plantas. También se realiza la mitosis, por mitosis, porque lógicamente de la primer cigoto, de la primera célula, ya el resto de la división celular es por mitosis.
¿de acuerdo? Lo único que no van a hacer mitosis van a hacer los gametos. Y esa es, o sea, esto es aquí tenemos claramente explicado, aquí tenemos todo el ADN enmarrañado antes de producirse la división, pues se van separando y se parten por la mitad, entero, ¿de acuerdo? Fíjate bien que la misma, al hacer la diploide, pero esto sigue siendo diploide, es como si se cortara la mitad de la cadena, pero no así, sino así, ¿de acuerdo? O sea, se van formando y aquí obtenemos dos células exactamente igual que la célula madre, porque es como si se dividiera cada uno de los cromosomas por la mitad. La célula formada, las dos siguen siendo diploides. No es que de una que se divida se vaya para acá una cadena y para otro lado otra cadena, sino se divide por la mitad. Esto es la mitosis. Y el otro, que es la lugar a la reproducción sexual, es la meiosis. Mitosis, duplicación de la célula; meiosis, duplicación, pero ya desde un punto de vista reproductivo. O sea, cuando vamos a reproducir dos seres vivos, que lógicamente haya diferenciación de sexo, pues para el nuevo ser vivo formado, la mitad de la cadena de ADN corresponde al gameto del padre y la mitad de la cadena de ADN corresponde a una cadena haploide de la madre, dando lugar a un ser diploide. Pero aquí compartimos, yo tengo, o sea, cualquier ser vivo tiene la mitad de su carga genética del padre y la mitad de la carga genética de la madre. Porque muchas veces prevalece un gameto frente a otro. ¿De acuerdo? Se realiza solo células madres de los gametos en fecundación, los cromosomas de las células sexuales masculinas, lo que les estaba comentando antes, ¿no? Femenina, y el cigoto posee la dotación cromosomática 2N diploide, donde una N es de papá y la otra N es de mamá, ¿de acuerdo? Con lo cual, este cigoto ya no realiza la meiosis, ya lo que realiza es la mitosis, ya la reproducción celular, donde la célula hija es exactamente igual, se tienen dos células hijas exactamente igual que la célula madre. Aquí está, me parece a mí, en la meiosis, este por ejemplo es el gameto masculino, gameto femenino, se unen y da lugar ya a una primera célula a partir de la cual, en el momento que ya tengo la primera célula, cigoto, pues ya se hace por mitosis, por división celular, pura y dura, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya es lo que yo estaba comentando antes, veis esto para que está dando una vuelta, ¿de acuerdo? A partir del cigoto, el individuo completo se va a hacer por sucesivas mitosis. Puede ocurrir que la duplicación de la cadena de pues haya algún fallo, ¿no? Lógicamente, que eso es lo que yo estaba comentando antes, que son mutaciones. Mutaciones hay muchísimas en cualquier ser vivo, y en el hombre, quizá la más conocida por todos es síndrome de Down. El síndrome de Down es que la que da lugar al sexo, pues en vez de ser dos genes, pues son tres. Por lo cual da lugar a la mutación genética, ¿de acuerdo? Las mutaciones se producen generalmente al azar y existen los factores químicos y ambientales, como por ejemplo la radioactividad, que hacen mutar la célula. Por eso las personas que trabajan con productos radioactivos, con rayos X, tienen que tener mucho cuidado en protegerse la gónada. A eso existen coqueras, que simplemente que es una especie de calzones de plomo y para las mujeres igual, para evitar que se irradien por rayos X o por radioactividad los órganos reproductores. Yo tuve un profesor de física que tuvo un hijo deforme porque en la época que engendró al hijo, pues estaba trabajando
con rayos X en el departamento de física y tuvo un verdadero monstruo, vamos, una pena, pero era un verdadero, menos mal que dijo, a los pocos días se murió porque no era viable el crío que engendró, ¿de acuerdo? Sobre todo hay muchas personas, por ejemplo, que se trabajan en mediciones con rayos X de materiales, sobre todo cuando se hacen en puentes, para ver si una estructura de un puente no tiene mucha bolsa de aire. Lo que es la radioactividad se emplea más de lo que nosotros creemos y hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ella, puede provocar en el mejor de los entre comillas, que te quede estéril, pero peor es cuando tú engendras un hijo que prácticamente es inviable para la vida porque, por ejemplo, o no tiene cerebro, o no tiene lo que tú puedes, o tiene cerebro y no tiene cráneo, cosas verdaderamente espeluznantes, ¿de acuerdo? Y aquí estamos hablando lo que es, no lo quiero hacer. El síndrome de Down que se ha ido por ahí volando, ¿no? Que es lo que yo estaba comentando antes. Lógicamente, lo que yo estoy diciendo antes, algunas son incompatibles para la vida, pero otras son incluso beneficiosas. Por ejemplo, el color de los ojos azules es una mutación genética. O sea, todas las personas con los ojos azules tuvo que tener un antepasado común. Porque los seres humanos, el color natural es el marrón. Y el color azul o verdoso de las personas es por una mutación genética, ¿de acuerdo? Y ya pasamos a estudiar, nos quedamos aquí, los microorganismos que ahora están, curiosamente, un microorganismo no tiene átomos encerrados en caso, ¿de acuerdo? Pues esto lo vamos a ver en la siguiente clase que veamos de las células y los microorganismos. Hemos visto la primera parte del tema, células, y ahora vamos a ver los microorganismos, ¿de acuerdo? Bueno, pues salud a todas y a todos.